La pregunta incontestable. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Para que leamos este versículo y pidamos al Señor que nos hable con su palabra en esta noche. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Otra vez, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Padre. Habla nuestro corazón, Señor. Sí, Padre bendito, que tu Espíritu Santo, por medio de cada versículo que vamos a ver en esta noche, Señor, nuestro corazón, Padre, sea tocado por ti, Señor. Que seamos siempre oidores, hacedores de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en este año de pescadores de hombres y se trata de hablar del Evangelio de Cristo. Y el tema que vamos a ver en esta noche le va a servir bastante también para hablar del Evangelio de Cristo. Dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esta pregunta tan importante nos lleva a otras preguntas. Número 1, ¿qué es la salvación? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, pero ¿qué es la salvación? Hablamos de que la salvación está en Cristo. Nuestros cantos dicen: ¿quieres ser salvo? Y siempre que hablamos de Cristo, hablamos: mira, ven y ser salvo. Cristo quiere que seas salvo. Invitamos a las personas para que reciban a Jesucristo como su Salvador, que reciban la salvación que Cristo ofrece. Pero, ¿qué es la salvación? Ser salvo es ser libre del castigo del pecado. Ser salvo es ser libre del castigo del pecado. Y es que hay una sentencia para todos los que han pecado. Dice en Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hay una sentencia para todos los que han pecado. Apocalipsis 21:8 dice también: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, mire cómo termina, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy en día mucha gente se dedica a los vicios, se dedica a tantas cosas, sigue los deseos de su carne y ya no oye sobre el pecado, menos que oiga que hay un lago de fuego, que hay un infierno. Pero es real, la Biblia lo dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que hay una sentencia para todos los que han pecado.
Aunque tú no lo sepas, aunque tú digas, bueno, a mí no sé, no me ha llegado ni una carta que diga, sabes que esto te espera, pero ante Dios tú has pecado, vas a cumplir tu sentencia todavía. Hemos leído estos versículos, nos muestran, pero ¿quiénes? Pues todos, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ser salvo es ser libre del castigo del pecado, es lo que estamos diciendo. ¿Qué es la salvación? Pues ser salvo es ser libre de ese castigo. Vas a ser libre de ese castigo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, sí, y hay una sentencia que estamos esperando. Todos los que han pecado están esperando esa sentencia del infierno, de la condenación eterna, del lago de fuego. Pero ser salvo es ser libre de ese castigo. Antes nos esperaba el infierno y el juicio de Dios. Antes cada minuto que pasaba nos acercaba más a la condenación eterna por nuestros pecados. Sin embargo, ahora cada latido nos acerca más al cielo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Ser salvo significa que en Cristo somos libres de ese castigo del pecado. Ya no hay condenación, ya no hay sentencia, ya no me espera ese infierno y ese lago de fuego. Ser salvo es ser libre del castigo del pecado. También ser salvo es ser libre del dominio del pecado. Ser salvo es ser libre del dominio del pecado. Y es que antes éramos esclavos de nuestros hábitos y deseos. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos esclavos de nuestros hábitos y deseos. No podíamos decir no. Podíamos hasta jurar, no lo vuelvo a hacer, y lo volvíamos a hacer. Hace tiempo platicaba con un pastor que ya tiene varios años de pastor, y cuando platicábamos de esa vida, decía, hermanos, si Dios hizo un cambio completo en mi vida. Antes, todos los días me acostaba con una persona diferente a mi esposa. ¿Se imagina eso? Me decía, todos los días. No era un desliz allá de vez en cuando, era como que sí, esa es la tarea, hoy no ha sido, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez. Todos los días, porque antes éramos esclavos. Ahora somos libres del dominio del pecado. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora no es que te tome el pecado y ni cuenta me di, no. Ahora el que ha creído en Jesucristo hasta siente aquí, cuidado, ya no sigas. No lo hagas, esto va a terminar mal. Aunque no esté por ahí el pastor o los hermanos,
te empieza a hablar aquí adentro: sal de ahí, no vayas a esa reunión, no sigas haciendo esto, porque ahora el pecado no nos domina. Ahora depende de nosotros y estamos poniendo para que sucedan las cosas. Dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, y mire que dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Antes, dijéramos, vivíamos: es fin de semana, ¿dónde vamos a tomar? ¿Dónde vamos ¿Con quién voy a ir a salir? ¿Con quién voy a hacer esto? Pero ahora es diferente. Ahora no practica el pecado, dice la palabra. Y no es porque, ¿por qué no vas? Tu religión te lo permite. No, porque quiero agradar a Dios. Antes, esclavo de los deseos y los hábitos, ahora libres del dominio del pecado. En el poder de Dios, el pecado ya no nos controla. Los que son salvos pueden decirle no al pecado. Todo aquel que ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador puede decirle no al pecado. También ser salvo es ser libre de nuestros pecados pasados. Ser salvo es ser libre de nuestros pecados pasados. Estamos diciendo, ¿y qué es la salvación? La salvación es ser libre del castigo que viene. Ya no me espera ninguna condenación. La salvación es ser libre del dominio del pecado. Ya no es que ni las manos metí, ahora hasta el Espíritu me dice: cuidado, no lo hagas, ora más, lee tu Biblia, te estás enfriando. Ahora es mi decisión. Si yo lo vuelvo a hacer, es mi culpa, porque me está poniendo: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Puedo decirle no al pecado. También ser salvo es ser libre de nuestros pecados pasados. Aunque intentemos portarnos bien, todos los pecados que hemos cometido han manchado nuestra vida. Tal vez alguien diga: bueno, yo no necesito ser salvo. Sí, viví una vida de desastre, una vida mala, pero a partir de hoy soy otra persona. Año nuevo, vida nueva, todas las cosas nuevas. Pero, ¿y lo que hiciste antes? Pero eso ya pasó. ¿Seguro que no cuenta? Por ejemplo, aunque un pandillero de la Mara Salvatrucha se vista elegantemente, no puede borrar sus tatuajes que hablan de su vida pasada. Aunque lo veamos bien perfumado, bien bañado, bien trajeado, en cuanto se quita la camisa o se levanta tantito las mangas y vemos ahí los tatuajes, o en su cara ahí el número 18 y todo, dice: no, te puedes portar muy bien, pero estás marcado de lo que hiciste antes. De igual manera, aunque aparentemos ser buenas personas, Dios ve nuestra alma sucia por el pecado. Por eso Job escribió ahí en la Biblia y dice en Job 4:17: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Mentira, dice, no podemos ser más limpios que Dios, somos pecadores. Job 14:4 dice también: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo se responde: nadie. ¿Quién puede limpiar un alma sucia? Nadie, decía Job. En el capítulo 25, versículo 4 también escribe él: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job pensaba en esto y decía: no veo manera de que alguien sea limpio. ¿Cómo será limpio el pecador?
¿Cómo puedo decirle a Dios, mira, yo soy completamente recto y justo y no tengo ni una mancha en mi vida? Porque todo lo que hemos hecho en el pasado cuenta. Sin embargo, en Jesucristo todos nuestros pecados son borrados. Ser salvo es ser libre de esa lista negra del pasado, libre de los pecados pasados que nos acusan. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo perdona no solo los pecados de hoy, toda la lista del pasado. Apareció para quitar nuestros pecados. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya no hay lista, ya no hay pecado pasado. Romanos 4 del 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ser salvo, sí, ser salvo es importante, porque ¿de qué me estoy salvando? ¿De qué salvación estamos hablando? Mira, te estoy hablando de que seas salvo, porque yo que soy salvo, ya no me espera una condenación, un castigo. Ya no estoy esperando mi sentencia. No, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ser salvo es ser libre del dominio del pecado. Ya no practico el pecado. Ser salvo es ser libre de nuestros pecados pasados. Dice en Miqueas 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya no hay lista negra, ya no hay pasado oscuro. Todos necesitamos la salvación, porque todos hemos pecado. Por eso, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Número 2, ¿y qué es lo grande en cuanto a la salvación? Ya hablamos qué es la salvación, y ahora dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué es lo grande en cuanto a la salvación? Bueno, pues el precio que fue pagado por nuestra salvación es grande. Dice Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús pagó un alto precio por nuestra salvación. Por eso es una salvación tan grande, porque el precio fue grande, molido, herido, castigado, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. También el hecho de que todos podamos ser salvos es grande. Dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mexicanos, guatemaltecos, árabes, hebreos, palestinos, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es grande la salvación, porque todos podemos ser salvos. Todos. ¿Qué es lo grande en cuanto a la salvación? También es grande la simplicidad del mensaje. No es complicado. Mira lo que dice Romanos 5:1: justificados pues
por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por los millones, por los kilómetros que corrimos con una antorcha o las lastimadas de nuestras rodillas. No, somos justificados, dice, por la fe. Así de simple es el mensaje. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es lo grande en cuanto a la salvación, que el mensaje es sencillo, no es complicado, no es complicado. Hace poco que hablaba con una persona y alegaba, un extorsionador, decía el extorsionador, ¿que acaso no ha usted oído del cártel de Jalisco Nueva Generación? Y le digo yo, ¿y qué acaso no ha usted oído de Jesucristo que murió en la cruz por sus pecados? No es posible, le digo, que va semana santa tras semana santa y no le haya entregado su vida a Cristo. No es usted ciego. No me diga que no sabe que Dios es grande, porque el mensaje es simple, no es complicado. No es, me cuesta mucho entender la salvación. El mensaje es sencillo y eso es lo grande de la salvación. Hoy puedes ser salvo. El cambio de la vida también es grande. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo grande en cuanto a la salvación. El cambio de vida es grande. ¿Cuántos testimonios hemos oído de gente que antes andaba en brujerías, esoterismo, y ahora toda su confianza está en Dios? Antes, cuando le pasaba algo, decía, ay, ¿por qué tengo la mala suerte encima y esto? Y refunfuñaba. Ahora cuando pasa algo dice, mi confianza está en Dios, Él sabe y Él me va a ayudar a salir adelante. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo está ese cambio? Porque el gozo de Dios no depende de que las cosas salgan bien. El gozo de Dios, hermanos, es diferente. Aún en medio de las enfermedades, en medio de las pruebas, el que es salvo es feliz. El que es salvo está alegre y puede cantarle con gozo al Señor. El cambio de vida es grande. ¿Qué es lo grande en cuanto a la salvación? También la comunión de los salvos es grande. Mire qué dicen Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La comunión de los salvos es grande, mi hermano. Tal vez alguien, por entregar su vida a Cristo, pierde a sus padres. Dicen los padres, vete de la casa, te desheredo y ya no tienes nada, te quedas en la calle. Jesús dijo, mira, no allá arriba, aquí abajo, dice, si tú has dejado mucho por el Evangelio, mucho por seguir a Cristo, también vas a recibir mucho, dice. ¿Cuántos de nosotros podríamos ahorita tal vez viajar, que hubiera una oportunidad, dice, vamos a viajar, no sé, a Guatemala, a Estados Unidos, a Canadá, ya que hace mucho frío? Y digas, bueno, pero es que yo no conozco a nadie allá. Ve a una iglesia y encontrarás a la familia de Dios, que también es parte de tu familia. Jesús dijo, mira, vas a tener madres, hijos, padres, hermanos, hermanas. Entras ahora en la familia de Dios.
muchas cosas. ¿Qué es lo grande en cuanto a la salvación? El precio pagado fue grande. El hecho de que todos podamos ser salvos es grande. La simplicidad del mensaje es grande. El cambio de vida es grande. La comunión de los salvos es grande. Y por último, número 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay escape. Y es que sin Dios no hay escape alguno para el hombre. El peor pecado que puedes cometer no es asesinato, homicidio, no es adulterio, fornicación. El peor pecado es decirle a Dios no. Oyes, aquí está la salvación, dice Jesús, venid a mí. No quiero. Ese es el peor pecado, porque sin Dios no hay esperanza. ¿Quién más te va a salvar? ¿Quién más te va a perdonar? Le estás diciendo no al único que puede cambiar tu vida. En la vida podemos arrepentirnos de las oportunidades que dejamos ir. A veces decimos, ay, si hubiera aceptado ese trabajo que me ofrecieron, tal vez hubieran cambiado las cosas. Si hubiera yo estudiado esta carrera, ahorita sería otra cosa. ¿Cómo no compré aquel terreno que me ofrecieron? Si lo hubiera comprado, ahorita valdría mucho más. Hay quienes hasta dicen, el hubiera no existe. ¿Y por qué no existe? Porque ahora ya nada se puede hacer. Así que de vicio es que digas, hubiera yo ido, hubiera yo estudiado, hubiera yo hecho, porque ya nada puedes hacer. Ahora, imagínate el día del juicio estar frente a Dios y decir, no hubiera descuidado esta salvación tan grande, no hubiera tenido en poco el sacrificio de Jesucristo. ¿Sabes qué? Demasiado tarde. Es como aquel que va en la moto a toda velocidad y se le atraviesa un carro, pierde el control y se estampa, muere instantáneamente y queda ahí el cuerpo descalabrado del muchacho. No puede decir, me hubiera puesto el casco. Oye, ¿por qué no lo dices? Porque ya está muerto, ya no se puede levantar. Así será aquel día cuando estemos frente a Dios, decir, hubiera aceptado a Cristo como mi Salvador, demasiado tarde. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez. En cuanto partes de este mundo, se acabó el tiempo. Se acabó. Y aunque hay gente que llega a pensar, bueno, me arrepiento en el último segundo, me he encontrado con gente que todavía no está en el último segundo, pero dice, no, yo sé más Biblia que todos los que están en la iglesia. No, ¿yo para qué si yo soy bueno? Y como que dice uno, no es que Dios no te quiera perdonar, es que ya no te quieres arrepentir. Ya es demasiado tarde, aunque no estés en el último minuto de vida. Sin embargo, el que acepta la salvación en Cristo, hoy, el que acepta a Jesucristo como su Salvador, se salva de la culpa del pasado. Todos sus pecados son perdonados. Del temor del futuro, ahora su vida está escondida en Dios. Se salva del infierno, del lago de fuego, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Se salva del juicio que viene sobre esta tierra,
porque Dios va a sacar a su iglesia, a sus hijos, antes de derramar sus copas de la ira. Se salva de la condenación eterna. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión del mensaje de esta noche, dice Hebreos 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sin Cristo no hay escape. Así que escapa ahora, corre por tu vida, ven a Jesucristo hoy. No descuides esa salvación, no tengas en poco esa salvación tan grande. Vamos a orar, hermanos. Si hay alguien que ha venido muchas veces a la iglesia, pero aún no ha hecho esa oración, no le ha dicho a Dios: me arrepiento de mis pecados, hoy te entrego mi vida. Hoy es el día de salvación. Y los que ya como hijo de Dios le conocemos, también es momento de decir: Señor, yo quiero serte fiel. No quiero descuidar esta salvación tan grande que tú me has dado. Por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sí, Señor bendito Padre, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, Señor? Oh Señor bendito, nuestro corazón está agradecido contigo, Señor, porque fue grande, Señor, el precio que se pagó, porque la puerta está abierta a todos nosotros, Señor. Es una salvación tan grande, Señor. Hoy mismo tú borras todo pasado de maldad, de pecado, de malos pensamientos, de malas acciones y deseos. Hoy mismo también, Señor, ya no hay condenación. Nuestro nombre está en el libro de la vida, Señor. No entraremos en ese lago de fuego, Señor, si estamos en Cristo. Qué salvación tan gloriosa tú nos has dado, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Queremos serte fieles, queremos ser firmes en la fe en Cristo.